que en un vídeo de Veritasium afirma que si tienes una batería y una luz a una distancia de 1 metro conectados por un cable de longitud C por S, Ujú. C la velocidad de la luz y S, no sé, bueno, el tiempo que se tarda en encender la luz es 1 metro partido por C en vez de 1 segundo. Bueno, esto es una cosa Porque es que un yo he visto segundo, el vídeo supongo. porque me lo preguntaron por Twitter y Ah, básicamente la idea es, imaginaros que tengo una batería con un interruptor al lado y una bombilla. La bombilla está colocada a 1 metro de la batería. mm, Pero, ¿cómo es el cable? Bueno, pues el cable que conecta la batería a la bombilla es un cable de medio segundo luz en recto, Ujú. da la vuelta, 1 metrito, y otro medio segundo luz hasta la bombilla. Y el otro cable es otro medio segundo luz, 1 metrito, y otro medio segundo luz de vuelta. Imagina una cosa súper alargada, 2 antenas. Imaginaros 2 antenas Sí. de un sí, segundo sí. luz. Una antena de 1 segundo luz y a 1 metro de distancia una antena de 1 segundo luz. Ujú. Esta antena tiene una batería y la otra antena tiene la bombilla. Entonces, lo que preguntaba el vídeo es, si yo enciendo, le doy al interruptor y abro la corriente, ¿cuándo se enciende la bombilla? Claro, uno puede pensar, si cuando yo le doy al interruptor se forma una onda de electrones que se mueve y progresa por el cable, se va Claro. moviendo por el cable, necesita recorrer 2 segundos luz para llegar a la bombilla. Con lo que la bombilla se encenderá 2 segundos más tarde. Teniendo en cuenta que no se mueven a la velocidad de la luz los electrones. Claro, los electrones no se mueven a la velocidad de la Claro. luz, se mueven Y luego bastante, tenemos otro tema, la resistencia de cable, etc, etc. etcétera. Esto, el vídeo de Veritasium lo que decían era, imaginemos un sistema ideal. ¿Vale? Vale. Entonces, los sistemas ideales son maravillosos. Entonces, lo que plantea Una bombilla esférica demasiado especial. lo que plantea el vídeo básicamente es esa idea que hay de la onda mexicana para la propagación de la electricidad en un cable. ¿Vale? Ujú. La onda mexicana en un estadio de fútbol, la gente se levanta y se baja, pero la gente prácticamente no se mueve. Sin embargo, la onda se mueve por el estadio y se mueve relativamente rápido por el estadio, ¿no? Da una vuelta al estadio yo qué sé, en segundos, ¿no? 20 segundos, así. Y el estadio pues son pues, casi 1 kilómetro de longitud. Menos de 20 segundos, ¿no? Unos pocos segundos. Unos pocos segundos. Y sin embargo, las personas no se han movido de su asiento, se han levantado y han bajado, ¿no? Los electrones les pasa algo parecido. Los electrones no hacen un jumping, no hacen un hopping, no claro, saltan de un átomo a otro para moverse la electricidad, sino que los electrones pues, se excitan porque hay un campo eléctrico que les viene una onda de campo eléctrico y esa onda los excita y eso es, esa excitación hace que en los extremos de la batería pues haya un pequeño flujo de algunos electrones que se van metiendo y que se van consumiendo. Porque la bombilla, por ejemplo, consume una resistencia, consume electrones. Hay electrones que su energía se pierde y acaba transformada en radiación, en infrarroja, en calor. Bueno, déjame aclarar una cosa. La gente va a pensar que los electrones desaparecen. No es que desaparezcan, sino que al rozar, ¿no? Ese rozamiento del movimiento de las partículas genera calor. La bombilla al final se calienta. Se calienta, exactamente. Pues lo que plantea Veritasium es que como lo que se mueve por el cable es el campo eléctrico, una onda de campo eléctrico, y el campo eléctrico no sabe de la existencia del cable, porque el campo eléctrico se distribuye generado por una pila que genera ese flujo. Cuando tú enciendes el interruptor, empiezan a moverse, digamos, el campo eléctrico se genera a partir de la pila y empieza a moverse, pues se mueve por el espacio. Entonces, ese campo eléctrico se mueve básicamente a la velocidad de la luz y, claro, por el cable canaliza esas ondas de electrones que echarán 2 segundos en recorrer ya la bombilla. Pero por el aire que está entre la bombilla y la batería, el campo eléctrico, esa onda de campo eléctrico, llega muy rápidamente, prácticamente a la velocidad de la luz. Es decir, en uno partido a la velocidad de la luz se recorre en tiempo, en segundos, ese metro. Claro. Entonces, lo que plantea la cuestión es cuánto tarda en enterarse el electrón que está al lado de la bombilla de que tú has apretado el interruptor. Claro. ¿No? Entonces, ¿esa información va por el aire o va por el cable y tiene que recorrer toda la distancia del cable? Lo que plantea el vídeo de Veritasium es que, bueno, han discutido con varios autores. Eso venía de un artículo que estaba en American Journal of Physics, de una serie de ideas anteriores de unos especialistas en líneas de transmisión, en cables, ¿no? Y bueno, la respuesta que plantea el vídeo es que tarda, pues eso, muy poco tiempo. 1 partido a la velocidad de la luz en segundos en llegar, porque solo tiene que recorrer la onda de campo eléctrico
solo tiene que recorrer la distancia de 1 metro. Cuando llega a 1 metro empieza a excitar los electrones que están en el cable rodeando a la bombilla y la bombilla se enciende. Claro. Antes de que electrones en el cable lejano se hayan enterado de que se ha abierto el camino, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es, ¿eso es verdad o es mentira? Pues el razonamiento que da el vídeo es básicamente el de las dos antenas. El cable con la batería y la bombilla con el otro cable se comportan como dos antenas. Si yo cojo un modelo de dos antenas, pues sí es verdad, una antena es productora de ondas electromagnéticas, la otra antena es receptora de ondas electromagnéticas y entonces la onda que yo genero con mi batería. Pero claro, ahora tú dices, pero es que tú me has dicho que es una batería electrostática, que produce una diferencia de voltaje que no varía. Entonces ahí, ¿cómo me estás diciendo que explicas que eso ocurre de esta manera porque se produce una onda variable en el tiempo que produce un campo magnético ondulatorio que llega al otro extremo, ¿no? Entonces ahora plantea, pues, el vídeo no lo deja demasiado claro, plantea que la idea son las líneas de campo. Que en episodios anteriores. Perdón. Las líneas de campo, de campo magnético y campo eléctrico que aparecen alrededor de la batería son las responsables de ese movimiento. Cuando empiezan a moverse los electrones, se modifican ligeramente esas líneas de campo y eso produce la onda que llega hasta la bombilla. La cuestión es si esa onda eléctrica, electromagnética, que llega desde la batería hasta la bombilla, tiene suficiente intensidad para que la bombilla se encienda, ¿vale? Lo que el vídeo de Verisatium plantea es que sí, que se enciende. Yo tengo bastantes dudas. Yo creo que eso no será significativo hasta que la antena, o sea, la onda a lo largo de la antena haya recorrido una distancia suficiente como para que la antena sea significativa como fuente de radiación, ¿no? O sea, que yo tengo dudas, pero el problema es muy complicado de calcular porque estás diciendo, solo quiero usar electrostática en un problema en el que no quiero usar electrostática. Claro, es que hay un transitorio. Entonces, en el momento en el que tú dices, solo quiero usar ideas de electrostática, pero no quiero usar ninguna idea, pero mi explicación tiene que ser no electrostática, pues te encuentras con que hay un conflicto en las leyes, ¿no? Y eso lleva a paradojas siempre en el electromagnetismo. Pero sí, pero que en principio hay que tener en cuenta ese aislante. En general, los campos eléctricos los campos electromagnéticos alrededor de un cable están muy localizados alrededor del cable, ¿vale? O sea, es lo que comenta Sara, ¿no? O sea, decaen como 1 partido R cuadrado alrededor del cable. Con lo que si el cable es muy delgadito, pues 1 partido R cuadrado alrededor del cable es una distancia de menos de un radio. O sea, con lo que es muy difícil que llegue a 1 metro, ¿vale? Pero bueno, la idea del vídeo, para que lo sepan los oyentes, es esa. Ellos consideran un par de antenas y que si el modelo de antenas es correcto, entonces el autor del vídeo de Verisatium dice, yo he hablado con varios físicos y varios ingenieros de telecomunicaciones y todos me dicen que sí, que este modelo es correcto. Todos dudaron de lo que yo decía, pero después les convencí. Y aparecen varias personas diciendo, sí, he quedado convencido, es verdad, tienes razón el de Verisatium. Qué listo es, que debe de quedar claro para todos los oyentes del programa, es que hacer el experimento es trivial. Hoy en día podemos medir cambios en un campo eléctrico a escalas de nanosegundos sin ningún problema, ¿vale? O sea, hacer este experimento con cables de un par de metros, yo tengo un osciloscopio capacidad para medir el efecto. ¿Y por qué el señor Verisatium, que se gasta miles de euros en hacer cada uno de sus vídeos, que recorre medio mundo, que hace unos experimentos maravillosos? Aquí en este vídeo lo único que hace es coger una cadena y moverla con una rueda para que se vea que el efecto de los electrones es local y no se pone a hacer algo tan sencillo como coger un cable, un interruptor y una bombilla. Y en lugar de bombilla poner un osciloscopio. ¿Vale? Poner la clase en una universidad y seguro que tiene osciloscopio. ¿Por qué no hace el experimento con un osciloscopio? ¿No será que cuando lo ha intentado no le ha salido? Entonces, en este experimento es extremadamente difícil ajustar bien las cosas y con toda seguridad el resultado, lo habrá probado, le sale completamente distinto a lo que dice en el vídeo. Pero, como pasa en muchos vídeos de Verisatium, y yo no tengo nada en contra de él, lo admiro y lo considero un gran divulgador y tiene muchos millones de seguidores y vive de esto, que está muy bien, que poder ganar billetes con esto. Esto es un vídeo de una empresa de enchufes. O sea, a él le pagan todos los vídeos empresas, una empresa que pones los enchufes en casa que con un pequeño transmisor que se conecta al móvil.
Entonces tú con tu móvil puedes encender y apagar los enchufes de casa. Cosas. Yeah. Entonces eso es lo que vende el vídeo. Entonces la empresa le ha pagado para que haga un vídeo de cosas de enchufes y a él se le ha ocurrido lo de la bombilla y lo de... Y entonces el argumento es un argumento muy... Bueno, sí, son dos antenas, pero lo que yo no veo es la parte... Después él habla también de la corriente alterna. No, si ponemos corriente alterna en la pila, si la pila genera corriente alterna, pues también se verá la bombilla vibrando. Y digo, pues, haz el experimento. Es que es tan trivial como hacer el experimento. Si no ha hecho el experimento, casi con toda seguridad es porque lo ha intentado y no le ha salido. Bueno, yo voy a decir mi opinión. Yo no he visto el vídeo, entonces, pero igual me voy a permitir opinar igual, porque ¿por qué no? Vamos a ver, esto depende... Lo que suele pasar con estas cosas, y yo creo que Francis lo apuntaba antes, es que cuando tú hablas de un circuito eléctrico, normalmente hablamos de idealizaciones que no se pueden hacer en la práctica. Y una de ellas es una batería que suministra una diferencia de potencial constante. Entonces, pero el concepto que tenemos en mente cuando ponemos una batería en un circuito eléctrico es que entre dos puntos del circuito la batería me produce una diferencia de potencial. Entre esos dos puntos, no entre el resto del espacio. O sea, la batería no altera el potencial en el resto del espacio. Eso es el punto de partida con el que trabajamos cuando uno hace circuitos eléctricos. Si tú ahora pones un cable muy largo, la analogía que ponía Francis de la ola mexicana es muy buena. Hay dos formas de verlo, ¿no? Esa ola se propaga tan rápido en el estadio porque la gente está viendo la ola moviéndose por ahí y tú ya sabes cuándo te va a tocar levantarte. Tú no esperas a que se levante el que está al lado tuyo, sino tú ya vas viendo venir la ola y ya te levantas cuando te toca, digamos. La estás viendo remotamente venir la ola. Este sería el equivalente a que tú veas el campo electromagnético perturbarse por el aire. Entonces la bombilla que está ahí cerquita lo ve perturbarse y ahora me toca perturbarme, ¿no? Sería muy diferente la ola mexicana si cada espectador tuviera que esperar a que se levante el que está al lado de él para entonces levantarse él. Entonces la ola iría mucho más despacio. Eso es lo que pasa en el tráfico. Cuando hay un semáforo que se pone en verde, un coche se mueve, entonces cuando el coche delante se ha movido es cuando el coche que está detrás empieza a moverse. Entonces hay dos casos. Uno en el que la propagación es local, es decir, solo cuando se mueve el que está al lado tuyo te mueves tú, sientes que te toca moverte, y la propagación remota, que es la de la ola, que es cuando tú estás viendo la ola por allí y ya sabes cuándo te va a tocar y sincronizas tu movimiento con el que tú esperas que te toque, ¿no? Entonces, normalmente cuando estamos pensando en circuitos eléctricos, tú piensas que al poner una diferencia de potencial entre dos extremos del cable, el electrón que está pegado al polo positivo dice, uy, me tengo que mover hacia aquí. Y entonces el electrón que está al lado ve que ahora ha quedado un hueco donde había el otro electrón y entonces se mueve él también. Y entonces el siguiente ve el hueco y se mueve él también. Entonces esa propagación sería a través del cable y estaría asociada con que cada electrón se va moviendo cuando queda un hueco vacante al lado suyo. Y esa carga es la que hace que el electrón se mueva. En esa situación, la señal se iría propagando por el cable y tardaría no la velocidad de la luz, sino la velocidad a la cual los electrones se van dando cuenta y se van moviendo de que les toca moverse, que será más lenta que la de la luz, propagándose por todo el cable. Entonces tardaría un montón la bombilla en encenderse, porque no se encendería hasta que el electrón que está al lado de la bombilla se dé cuenta de que el electrón que había cerca se ha movido. Esa sería una situación. La otra situación sería la tipo la mexicana, que el electrón que está pegado a la bombilla está viendo que se mueve el electrón pegado al polo de la batería. ¿Por qué? Porque se ha propagado por el aire la variación del campo electromagnético que genera la batería. Y entonces pasaría lo que dice el vídeo de Veritasium. A mí me parece que para ser consistente con las reglas que estás poniendo, que es que sea como en un circuito eléctrico, no podría haber esa propagación por el aire. Tendría que ser a través del cable. La batería que yo pongo, o sea, si yo pongo una batería con 2000 voltios de diferencia de potencial y yo me pongo al lado, no me debería dar calambre. Se supone que esa batería solo genera esa diferencia entre los bornes de la batería, ¿vale? Entre los extremos del cable y no en el espacio circundante, porque si no, si yo me acerco a una batería, notaría un voltaje y me daría corriente, ¿no? Entonces, también hay que recordar que los cables no existen como cables ideales, en la realidad los cables tienen impedancia. ¿Vale? O sea, se comportan como un condensador, una inductancia y una resistencia. Que lo que estás planteando es como un circuito ideal. Entonces, si lo estás planteando como un circuito ideal, la pregunta hay que pensarla en términos de circuito ideal, con una batería ideal, con un cable ideal, y en esa situación, de esa forma de pensar, no puedes imaginarte que la diferencia de potencial entre los bornes de la batería se propaga por el aire.
Bueno, pero eso es la respuesta que ponen en el vídeo y la han visto lo acabo de comprar ahora mismo, 5 millones de personas. Con un Ya, par. ya. Imagínate entonces que complico más el experimento. Ponte en la situación que Veritasium tiene razón, que al tú encender el interruptor de la batería se genera ese potencial que se propaga por el aire. Digo, bueno, pues ahora pongo una pantalla metálica en medio y apantallo el campo magnético. O envuelvo la bombilla en una jaula de Faraday para que no pueda sentir ese efecto del campo eléctrico externo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahora sí va por el cable y tarda más en encenderse. No sé. Bueno, Verisation ahora está teniendo muchos vídeos estos de te rompo la cabeza, ¿no? Lo que le gustaba mucho Sí. a Javier Santolaya decir de palabra, Verisation lo hace de verdad, es decir, pone unos titulares y pone unos temas en los que quiere que se te explote la cabeza, ¿no? Porque es lo que tú siempre sabías es mentira, yo te acabo de desvelar los máximos Madre secretos mía. del universo. Pero eso sí, sepas que tienes que seguir el discurso que digo y no salirte de una palabra, porque como me dudes de una palabra de las que yo digo, ya no todo se va al carajo y nada funciona, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Si confía en mí, que yo soy muy listo y yo te estoy diciendo lo que tienes que decir cuando te pregunten. Y un poco un discurso un poquito de predicador. Pero con lo bonito que es hacer experimentos con la gente que ellos puedan reproducir con los críos o que puedan hacer y reproducir en su casa, que quizá no explote la cabeza a la gente, pero consigas llevar a ciencia mejor, porque ellos van a poder repetirlo y reproducirlo y decir, oye, funciona y sé que funciona ahora por esto, por esto y por esto. No necesitas complicarte. Bueno, por lo menos da para pensar, ¿no? Y darle Sí. un poquito de vueltas a las cosas, eso está bien. La verdad es que yo he visto algunos de Veritasium y la verdad es que me gusta mucho, pero sí que es verdad que hay veces que hace algunos que dices, es que quieres rizar tanto el rizo que a veces se te va un poco la pinza, pero bueno. También, no sé, debe ser difícil estar teniendo ideas originales continuamente y haciendo cosas para que te explote la cabeza, como dice Francis, continuamente, ¿no? Sí. Bueno, Veritasium es Derek Miller, el físico.